Vamos a ver el poder de la súplica en la intercesión. Vamos a ver lo que significa. Suplicar significa pedir fervientemente a Dios al punto de llegar a rogar o a mendigar. De hecho, según la concordancia bíblica Strong, la palabra súplica significa mendigar. Este tipo de intercesión no se enseña mucho, no es algo que escuchemos muy seguidamente o con continuidad en algún lugar, ¿no? Pero es un tipo de súplica, de intercesión necesaria dentro de la intercesión y vamos a explicar el por qué. Este tipo de intercesión es una oración intercesora, que incluso, como podemos poner como ejemplo, cuando en Pentecostés los discípulos, María y todos ellos, fueron motivados por Jesús antes de partir para que ellos se reunieran en el aposento alto y estuvieran rogando, suplicando, ¿no?, para que fueran investidos del poder de lo alto, para poder cumplir la misión que Jesús quería que hicieran aquí en la tierra, que se reproducieran en otros discípulos, que implantaran la iglesia primitiva y llevaran el evangelio a todo lugar donde ellos, la planta de sus pies fuera puesta, ¿no? Entonces vemos que ahí es un ejemplo de oración de súplica. Ahora, dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, no solamente los discípulos, sino con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, o sea, los hermanos de Jesús. Aquí vemos que Jesús tenía hermanos. Ahora, las súplicas y la oración de esfuerzo que trataremos más adelante están íntimamente relacionadas. Las súplicas pueden compararse con una mujer que está a punto de dar a luz. Ya no hay forma de detener ese nacimiento. Vienen las contracciones, los dolores y ese niño tiene que salir al mundo, ¿no? Porque esa es la labor, ¿no?, de procrear. Entonces, es una oración de súplica, ¿vale?, en casos de emergencia, en casos de peligros o cuando queremos pedir algo a Dios necesario en ese momento por nosotros o por otras personas, o situaciones o circunstancias que nos rodean o situaciones que vemos que suceden en la tierra y que necesitan nuestra importunación, necesitan nuestro clamor, necesitan nuestra súplica, ¿no? Un ejemplo, puede ser que haya un temporal, un terremoto, una dana, cualquiera de esas situaciones, y vemos en peligro muchas vidas, muchas personas que necesitan ser guardadas de peligros, ¿no? Entonces ahí es donde nuestro fervor, nuestra oración intercesora de súplica es donde se tiene que manifestar para que Dios envíe a sus ángeles a guardar a sus hijos, a guardar a las personas, para que el Señor tenga misericordia y pueda el Señor salvar y rescatar a todas aquellas personas, ¿no? O incluso detener ese juicio, detener esa circunstancia para que las vidas no corran peligro y no haya desgracias ni desastres, ¿no? Entonces, esto es una oración de súplica. Y este tipo de oración de súplica es cuando decimos, Dios, esto se debe de hacer así en este mismo instante, lo necesitamos, suplicamos tu intervención, suplicamos que tú te muevas en este momento, ¿no? Este tipo de oración a menudo se hace a favor de personas, como dije antes, que se encuentran en una situación de vida o muerte, de peligros, de tentaciones y de muchas situaciones, ¿no?, donde requiere la intervención divina. Tal vez el Señor detenga a alguien en sus pasos para que eleve una oración de súplica. Es un sentir que Dios puede poner en una persona, en un intercesor o en un creyente cualquiera, que eleve en ese momento esa súplica, ¿no?, como un grito de socorro. Este tipo de intercesión es vital y muy necesaria para impedir tragedias o situaciones que solo con la intervención de Dios veremos la victoria. Puede suceder en medio de la noche incluso, que estemos durmiendo, pero aunque estemos durmiendo, eso no quiere decir que Dios nos necesita de nuestra oración, que necesite de nuestro clamor. Podemos estar durmiendo y el Señor despertarnos a través de su Espíritu Santo,
con urgencia para que intercedamos por alguien o por alguna situación. Y ahí es donde debemos de ser sabios y cautos y pedir al Espíritu Santo que nos dé su dirección, su guianza para que hagamos este tipo de oración no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Y se puede establecer la voluntad de Él y no la nuestra, no según nuestras emociones, ni según nuestros pensamientos, sino según el deseo y la voluntad de Dios que se quiere establecer en esa situación o en esa persona. Y esto sucede a menudo cuando hay personas en una grave situación y necesita esta intervención. Dios busca a alguien que se ponga en la brecha para que interceda, que se ponga entre el peligro y Dios, que se ponga entre las tinieblas y Dios. Y necesita que haya alguien que pueda elevar un clamor, un fervor, no una súplica delante de Dios, como lo hizo Abraham. Abraham elevó una súplica delante de Dios cuando Dios le confesó, le dijo su secreto de que iba a derramar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Pero Abraham fue tan sabio, tan prudente, ¿no? Y aunque quizás un poco atrevido, pero había tal relación que él tenía con Dios que él se acercó a Dios como ese amigo, como ese hijo que se acerca a Dios sabiendo que Dios lo está escuchando. Y se acercó a Dios pidiendo, suplicando para que Dios no derramara ese juicio sobre esa ciudad, a pesar de que esa ciudad merecía ese castigo, pero por causa del pecado, obviamente. Pero vemos que aquí Abraham como que se pone en esa brecha, en ese lugar a favor de esa ciudad para que no sea derramado el juicio, y empieza ahí a estar contendiendo un poco con Dios, ¿no? Que si hubieran 5, que si hubieran 10, que si hubieran 100, ¿no? O sea, empieza a pedir, a suplicar a Dios que no derrame ese juicio. Pero vemos que Dios al final, o sea, le contesta, le dice que si hubieran 10 no derramaría su juicio, pues que lamentablemente habían, ni 10 habían, o sea, solamente la familia de Lot era la que se había preservado para Dios, ¿no? Todos los demás estaban en pecado. Pero ¿qué hizo Dios? Dios, que sabe todas las circunstancias, envió sus ángeles que traían juicio, pero antes de caer el juicio, la destrucción, los sacó a esta familia, ¿no? Sacó a sus hijas, sacó a Lot y sacó a su mujer, ¿no? Aunque la mujer no perseveró porque desobedeció a Dios, dándose la espalda, dándose la vuelta y mirando a Sodoma, porque dentro de su corazón había amor por esa ciudad, amor por lo que había en esa ciudad, o curiosidad, inquietud por lo que estaba sucediendo, y desobedeció a Dios y lamentablemente se quedó como una estatua de piedra, o sea, pereció, ¿no? Pero ahí vemos como Dios cumplió en contestar la súplica de Abraham. Ahora, la oración de súplica. La oración de súplica es una oración que tiene que ser sincera, tiene que ser humilde, tiene que ser perseverante. Y sobre todo tenemos que reconocer que son oraciones que las hacemos por personas, familiares, necesidades, situaciones, ¿no? Que necesitan una urgencia de que Dios intervenga. Y este tipo de oración de súplica intercesora se caracteriza por la fe que debemos de tener en Dios. Si no tenemos fe en Dios, o sea, sabemos que dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la que mueve la mano de Dios. Entonces tenemos que acercarnos a Dios con esa confianza y en esa fe de que Él nos está escuchando, de que Él nos está oyendo y de que Él va a contestar nuestra súplica. ¿Vale? Entonces debemos reconocer que en nuestra limitación no podemos hacer nada como seres humanos, pero para Él, que todo es posible y que no hay límites para nuestro Dios, debemos confiar que Él hará conforme a su voluntad. Ahora vamos a ver algunos aspectos claves de la oración de súplica. Primero que nada, fundamento. Se basa el fundamento de la oración de súplica, de intercesora, tiene que haber un fundamento de una confianza filial, de que tú te acercas como un hijo que se puede acercar a un padre, a pedirle, a clamarle, a suplicarle, ¿no? Pidiéndole en el nombre de Jesús. También tiene que haber un propósito, un para qué.
en ese tipo de oración. Y es cuando buscamos que Dios intervenga, buscando auxilio, buscando una guía, buscando la sanación de alguna persona, que Dios intervenga sanando a una persona, librándole de la muerte, de algún peligro inminente, o trayendo provisión, protección, ¿no? En fin, etcétera, etcétera, ¿no? También tiene que haber una actitud. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nos dirigimos a Dios con este tipo de oración intercesora, de súplica? Buscar, reconocer que buscamos la misericordia de Dios, que se establezca, que su mano se mueva con poder, pero para eso tenemos que venir con esa humildad. Humildad de que sabemos que nos estamos dirigiendo a un Dios de poder, a un Dios que es santo, a un Dios que es soberano y a un Dios que tiene todos los designios, ¿no? Pero que también nos ha puesto a nosotros como sus hijos para ser sus manos en esta tierra, para ser sus ojos, para ver con sus ojos, para oír a través de sus oídos y para que Él pueda moverse y establecer su voluntad en esta tierra. Somos el cuerpo, la iglesia de Cristo, ¿no? Ese cuerpo de Cristo que tiene que estar en esta tierra estableciendo los propósitos de Dios. Y tiene que haber esa humildad, perseverancia, insistencia, como la viuda que llamaba a la puerta hasta que el juez le otorgó lo que ella estaba pidiendo. Entonces, y siempre tiene que haber en este tipo de oración, como finalizando este tipo de oración, tiene que haber, el Señor no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Ahora vamos a ver unos ejemplos bíblicos. El ejemplo del Padre Nuestro, las súplicas de David en los Salmos, las oraciones de intercesión de Pablo. Entonces son muchos ejemplos que vamos a comentar ahora mismo, ¿no? Ejemplos de oración de súplica que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, cuando oramos una petición de sanidad, por sanación, podemos decir: Santísimo Dios, por favor, sana mi cuerpo. Yo soy tu hija, necesito que me sostengas, necesito que fortalezcas mi cuerpo y que sanes cada parte de mi cuerpo que en este momento necesita una intervención tuya, porque reconozco que no hay nada imposible para ti. Este es un ejemplo de una oración por sanidad, ¿no? Otro ejemplo puede ser de oración de súplica por una petición de un trabajo. Señor Jesús, tu palabra dice que no es justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que tú eres mi Dios y que me proveerás conforme tus riquezas en gloria. Tú conoces mis necesidades, ayúdame en esta necesidad, abre las puertas que tengas que abrir, todas las puertas que se puedan haber cerrado, de un trabajo digno para mí, con un buen sueldo, un buen horario, como soy tu hijo, como soy tu hija, Señor. Y que tu gracia y tu favor me acompañen en esa guía de búsqueda de empleo, en el nombre de Jesús. Esos son ejemplos de súplica, de oración de súplica a través de, para nosotros mismos, por algo que estamos pidiendo. Pero de la misma manera puede ser para otras personas o otras circunstancias. Ahora vamos a ver ejemplos bíblicos para que podamos darnos cuenta cómo la palabra nos lleva a reconocer este tipo de oración intercesora de súplica. Vemos el Salmo 86, versículo 1 al 3, es un salmo escrito por David, y vemos una súplica directa, basada en la necesidad y en la confianza de la misericordia de Dios, ¿no? Y dice así: inclina, oh Jehová, tu oído, respóndeme. Estoy muy afligido y necesitado. Ahí vemos cómo David está suplicando a Dios por una intervención, para que Dios lo escuche, para que Dios le responda, para que Dios incline su oído y para que vea la necesidad que en ese momento está teniendo David. También vemos en Nehemías 1:11 una petición ferviente para obtener favor y protección antes de realizar una gran tarea, la tarea de reconstruir el muro, ¿no? Que Dios, las murallas de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén estuviera protegida. Entonces, aquí hay una súplica que dice: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos, y nos compadécete de nosotros y ayúdanos, ¿no? O sea, ayúdanos a que podamos cumplir la misión que tú has establecido para nosotros, que tenemos que hacer, ¿no? Es una súplica que está haciendo Nehemías, ¿no? Una súplica en oración: Señor, escucha, somos tus siervos, necesitamos de tu ayuda para hacer esta encomienda, para hacer
esta labor que tú nos has encomendado. Vemos en Mateo 6:13, en el Padre Nuestro, cuando Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro a los discípulos, porque los discípulos se habían dado cuenta, ellos no le pidieron a Jesús, enséñanos a predicar, enséñanos a sanar, enséñanos a hacer milagros, porque ellos se dieron cuenta, a pesar que eran personas sin mucha preparación, algunos de ellos, se dieron cuenta que la base del ministerio, del poder y la unción que se movía en Jesús, que se manifestaba en Jesús, era porque él tenía una vida de oración, una vida de intimidad con el Padre, porque ellos veían en el ejemplo de Jesús cómo él se apartaba a orar a su Padre, tanto muy temprano de mañana como en las noches, aunque estuviera cansado, él iba a hablar con Dios, ¿no? A descargarse delante de Dios, y ahí es donde Dios le daba la sabiduría, le daba la unción, le daba el poder para que al día siguiente él estuviera descansado y él pudiera ejecutar el ministerio que le había mandado y encomendado hacer, ¿no? Y ahí vemos en Mateo 6:13 como dice esa súplica final de protección contra el mal, ¿no? Que debemos hacer nosotros, ¿no? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es una súplica, una súplica delante de Dios. Señor, guárdanos, que en las tentaciones no nos hagan caer, que no caigamos en esas tentaciones. Somos tentados todos los días para que nuestra carne haga lo malo, pero Señor, tú eres un Dios de misericordia y te pedimos que nos des fuerza y fortaleza para que no sucumbamos a esa tentación y podamos mantenernos en santidad. Y si en algo hubiéramos fallado, perdónanos, suplicamos tu perdón, suplicamos tu misericordia, ¿no? Y líbranos de todo mal, porque toda consecuencia, el pecado trae consecuencias sobre nuestras vidas, ¿no? Vemos otro ejemplo en el Salmo 6:2-4 de David también, un ruego de sanidad y de alivio físico y espiritual, ¿no? Donde él está diciendo, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy debilitado, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿A qué punto estaría debilitado David en su cuerpo para pedir misericordia a Dios, ¿no? Para que interviniera? Vemos también otra oración de súplica en Daniel, otro intercesor poderoso que la Biblia narra, ¿no? En Daniel 9:18-19, una súplica, pero él aquí establece una súplica comunitaria, porque él sabía que Jerusalén necesitaba el perdón, la restauración, habían pecado contra Dios y era necesario que ellos fueran restaurados y Dios tuviera misericordia y compasión de ellos, ¿no? Y narra, ¿no? El Señor, escucha, perdona, nos suplica, ¿no? Señor, por favor, escúchanos, perdónanos, ¿no? Sánanos, restáuranos, ¿no? Llévanos a la condición que tú deseaste y planeaste para nosotros, ¿no? Y entonces vemos también la oración del publicano en Lucas 18:13, una súplica breve pero muy humilde de arrepentimiento. Y dice, Dios, sé propicio a mí, oh pecador. Él reconoce sus pecados, es una oración de súplica de arrepentimiento. Sé propicio, ayúdame, perdona mi pecado, ¿no? En Hebreos 4:16, una exhortación apostólica, vemos aquí esta petición, ¿no? Se anima a la súplica confiada de que nos acercamos a Él confiadamente, ¿no? Dice, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vemos aquí cómo tenemos esa gracia y a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, podemos acercarnos confiadamente de que Él nos está escuchando y nos va a escuchar y nos va a responder. Ahora vamos a ver características bíblicas de la súplica. Tiene que haber, como dije antes, humildad, un reconocimiento de que yo necesito de Dios. Tiene que haber persistencia. Esto no consiste de una sola vez orar. Quizás tengamos que persistir, clamar al Señor, un clamor continuo en medio de la angustia, ¿no? Dice la palabra que hay muchos salmos, dice, clama a mí, yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas. Clamor significa gritos desesperados, si vamos al diccionario, significa unos gritos desesperados, un clamor insistente, ¿no? Y también tiene que haber que este tipo de súplica, de oración, siempre tiene que estar basada en el carácter de Dios. No es que apelemos a nuestras
bondad, no apelamos a nuestro buen carácter o a lo que somos nosotros, sino apelamos a la bondad de Dios. Apelamos al amor y a la misericordia de Dios, que como dice su palabra, cada mañana se renuevan sus misericordias sobre nosotros. Entonces espero que esta lección sea de bendición para vuestras vidas, que podamos practicarlo, que podamos llevarlo a la práctica para que cada vez que nos veamos en situaciones adversas, en situaciones complicadas, podamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de acercarnos a ese Dios vivo, a ese Dios de poder, a ese Dios misericordioso, que está atento está a nuestro clamor para que Él intervenga a favor de nosotros, a favor de otras personas, a favor de una nación, de una ciudad, de una iglesia, a favor de todo aquello que el Señor quiere establecer y fundamentar en medio nuestro y en esta tierra. Que el Señor te bendiga abundantemente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.